Ya está grabando. Muy buenas tardes, muy buenos días, perdón, hermanos, ¿cómo están cada uno de ustedes, queridos hermanos de Iglesia Bautista Misionera en San Joaquín, y también personas que nos pueden estar observando también allí a través de las redes, a través de Facebook o YouTube? Damos gracias a Dios por este fin de semana, que ya estamos en el mes de junio, y en donde también seguimos preocupados por todo esto de la pandemia, del avance de la enfermedad en nuestro país, y orando al Señor, confiando en Él de que esto pueda tener también un control, no se desborde allí la demanda en los hospitales, sino que pueda cada una de las personas necesitar recibir la atención necesaria. Así que la recomendación para seguir como estamos en sus hogares, cada uno cuidándonos, tomando todas las precauciones de higiene y de cuidado y de distanciamiento también, hasta que se comunique otra decisión distinta de parte de las autoridades. Y en esta oportunidad, en esta mañana, hermanos, quiero compartir con ustedes también algo muy importante referente a una pregunta fundamental. Y el título de este mensaje es: ¿quién dices que es Jesús? Repito, ¿quién dices que es Jesús? Entonces, respecto a cuál es el concepto, cuál es la idea que cada persona pueda tener respecto a Jesucristo, es algo muy relevante en estos tiempos. Es poder tener cada uno allí una respuesta clara, una idea, un conocimiento claro de quién es Jesucristo. Entonces, recuerdo que también hace ya muchos años, teniendo la oportunidad de salir a la calle a compartir el mensaje de salvación, el plan de salvación, muchas veces me tocó hacerlo a través de una encuesta, una hojita allí en donde aparecían varias preguntas para hacer a la persona que uno podía allí encontrar en la calle, en una plaza, y después de preguntarle su nombre, su ocupación, también preguntar a lo mejor si él se identificaba con alguna religión X, pero también una pregunta que venía a continuación era ¿qué piensas en cuanto a Jesucristo? ¿O quién es Jesucristo para usted? Entonces allí había variadas respuestas. Algunos decían, bueno, él que es el Hijo de Dios, o que Él es un gran maestro, que Él fue un revolucionario, etc. Distintas respuestas de las personas, la idea que ellos tenían respecto a Jesucristo. Entonces yo en esta mañana quiero invitarles allí a poder ir conmigo a un pasaje de los Evangelios, en el capítulo 8 de San Marcos, el segundo libro del Nuevo Testamento, el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 8, allí tenemos un relato en donde el Señor le pregunta a los discípulos, le hace esta pregunta que mencioné al comienzo: ¿quién dices que es Jesús? ¿O quién dices que soy yo? ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Y esa pregunta la hace en una forma general, en primer término. Dice allí en Marcos capítulo 8 y versículo 27, salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos, diciéndoles: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Entonces aquí vemos en primer lugar una pregunta general en cuanto a que cuáles eran los comentarios, las opiniones que tenían las personas, o cuál era la idea que las personas tenían respecto a Jesús. Y allí dice que los discípulos le respondieron de la siguiente manera, versículo 28, ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros alguno de los profetas. Entonces allí, por ejemplo, algunos le habrán dicho, si el Señor les preguntaba, bueno, yo pienso que tú eres Juan el Bautista que volvió a la vida, porque Juan el Bautista ya había fallecido
cuando aparece este relato de San Marcos. Y allí encontramos en el capítulo 6 de Marcos una opinión también respecto a Herodes, al rey Herodes de la época, porque él había sido quien había apresado a Juan y quien también le había matado. Y allí en San Marcos capítulo 6 y versículo 14 dice: oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio. Y dijo: Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Otros decían: es Elías, y otros decían: es un profeta, o alguno de los profetas. Al oír esto, Herodes dijo: este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Entonces había sido el mismo Herodes, como dice el versículo 17, quien había apresado a Juan y le había enviado a la cárcel también, y finalmente le había quitado la vida. Así que él pensaba que era Juan el Bautista, y muchos pensarían de la misma forma, pero otros tenían otras opiniones y decían: bueno, es Elías, que es un profeta también del Antiguo Testamento, o algún otro profeta. Ahí en Mateo capítulo 16 y versículo 14, que relata también este mismo episodio, o esta misma pregunta que el Señor les hace a los discípulos, dice allí en Mateo capítulo 16 y versículo 14, ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Entonces allí también aparece el nombre de Jeremías en Mateo como otro de los posibles, que había resucitado, había vuelto a la vida y ahora se estaba manifestando en vida a través de Jesús. Y esa era la opinión de las personas, ¿no? De la opinión o los comentarios que muchas veces las personas se hacen respecto a Jesucristo es lo que han escuchado, lo que otros le han dicho, lo que alguna vez escucharon de alguna persona y se hacen una idea o un concepto, pero no era acertado esta idea o concepto. Dice allí también en Lucas 9:19 que cualquiera de estas posibilidades era o significaba que era alguno de estos profetas que había resucitado. En Lucas, entonces allí en el capítulo 9, versículo 19, se lee de la siguiente manera. Lucas 9 y versículo 19. Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Así que ahí está también el relato de Lucas de este mismo episodio, y él menciona, entonces hace ese alcance, algún profeta que ha resucitado. Bueno, ahí está una pregunta general, y esta respuesta está hecha en base a comentarios u opiniones de las personas, de que él podría ser un profeta, algún maestro, alguien que efectivamente está haciendo cosas importantes, pero nada personal. Sin embargo, el Señor dice allí, volviendo al pasaje de San Marcos en el capítulo 8, el Señor ahora dice en el versículo 29 de Marcos 8, entonces Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Ya, la pregunta nuevamente, ahora personal, ¿y vosotros quién decís que soy? Así que ahí está ahora una pregunta personal. Y tal vez yo le podría preguntar a usted en esta mañana, ¿y usted quién dice que es Jesús? ¿Quién es Jesucristo para usted? ¿Qué piensa, qué opinión tiene respecto a Jesucristo? ¿Sabe? Esta pregunta ya personal, a mi vida, a su vida, es una pregunta fundamental. ¿Sabe que esta es la pregunta más importante? Porque de acuerdo a la respuesta que yo puedo dar, o a mi conocimiento de quién es Jesucristo, eso va a determinar el destino eterno de mi vida, el destino eterno de mi alma. Eso va a determinar si yo tengo vida eterna con Dios, o si yo tengo una idea, un concepto de Jesús, pero que no es nada personal,
que sí conozco, sé de Jesús, pero yo no tengo nada que ver con Jesús. Y eso, ese conocimiento o esa respuesta personal que tenemos respecto a Jesucristo va a determinar dónde vamos a pasar la eternidad. Por eso es fundamental. Y querido amigo o amiga, también en esta tarde, sabe, nosotros tenemos esta pregunta fundamental. Y Dios permita que usted pueda tener el entendimiento en este día para comprender la iluminación de parte de Dios, para usted poder comprender en su mente quién es Jesucristo, qué hizo Jesucristo y qué necesita usted hacer con Jesucristo. ¿Cuál es la necesidad más importante que usted tiene delante de Dios en este día? Así que ahí está la pregunta general. Está en segundo lugar esta pregunta personal. Y sabe, allí viene la respuesta. En el versículo 29, allí Pedro, que era alguien que siempre estaba adelantándose, anticipándose a los demás, era impulsivo él. Y él entonces también creyendo saber la respuesta, dice allí como a nombre de todos. Respondiendo Pedro le dijo, tú eres el Cristo. ¿Sabe? Esta respuesta nos da o saca a relucir una afirmación personal. Él tenía un conocimiento personal de Jesucristo. Él había visto ya a esta altura que el Señor había hecho milagros extraordinarios. Él había sanado a muchos enfermos. Él también había demostrado tener autoridad entonces sobre los espíritus demoníacos. Él aún tenía autoridad para calmar allí la naturaleza a través del viento o del mar que estaba embravecido. Él entonces demostró poder, autoridad. Él demostró que era el Hijo de Dios, que Él era Dios mismo. Entonces Pedro le dice, tú eres el Cristo. Así que allí está haciendo él alusión a que Él era el Mesías o que Él era el ungido, el enviado de Dios a este mundo. Ese ungido de Jehová, ese ungido de Dios que iba a venir a este mundo para hacer entonces una obra extraordinaria, para traer a este mundo la paz, para traer a este mundo la bendición de Dios. Él era el rey prometido de Israel, este Mesías, este ungido. Y sabe, esta era un poco la idea que circulaba en ese entonces de todas estas personas. Ellos esperaban un Mesías, el pueblo de Israel, alguien con un poder militar o alguien con un poder político que pudiera finalmente terminar allí o poner fin a las invasiones extranjeras que estaban allí o que tenían dominio sobre la tierra de Israel. Ellos esperaban a un libertador, a alguien que con el poder militar o político pudiera hacerse del poder y comenzar allí a reinar, a gobernar sobre esa tierra y sacar a estos pueblos extranjeros que habían invadido su territorio. Pero sabe, Jesucristo no era ese tipo de rey. Él había venido a cumplir el plan, el propósito de Dios. El plan y el propósito de Dios no era que Él inmediatamente estableciera su reino acá en la tierra, sino que antes tenía que suceder algo fundamental, que era parte del plan de Dios. Y ahora también le quiero compartir al respecto. Entonces aquí Pedro dice, tú eres el Cristo. ¿Sabe? Hay una declaración también allí en Mateo, de un pasaje paralelo de este mismo episodio, en donde también agrega algo más. Allí en Mateo 16 y versículo 16, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Así que ahí está, el Hijo de Dios, el Salvador, el enviado de Dios a este mundo, a esta humanidad. Él vino a traer libertad, Él vino a traer salvación, no solamente al pueblo de Israel, sino también a toda la humanidad, a todos los que constituimos parte de esta humanidad, seamos judíos o no,
todos podemos tener acceso a la bendición de Dios. Dios envió a este mundo un Salvador y Él es Jesucristo. Y ese nacimiento de Jesucristo es lo que recordamos en Navidad, pero también, aparte de conocer parte de la historia de Jesús, porque lo hemos visto en películas, lo hemos leído en la Biblia o alguien nos contó alguna historia, además, Él fue quien llegó al momento de la culmina en su vida cuando tuvo que llegar a la cruz del Calvario, cuando Él tuvo que entregar su vida allí en la cruz para pagar la deuda de nuestro pecado. Allí estaba el objetivo principal. El plan de Dios no podía tener ninguna alteración. ¿Sabe? Dice allí en el versículo 30, el Señor, volviendo allí a Marcos capítulo 8, versículo 30, pero Él les mandó que no dijesen esto de Él a ninguno. Entonces vemos también aquí que hay un pedido especial de parte del Señor, que esto no lo divulgaran, que esto no lo hicieran allí conocido a los demás, porque ¿sabe por qué? No era porque fuera una mentira lo que dijo Pedro, era la gran verdad, pero antes había que seguir adelante con el plan de Dios, hasta que su misión en la tierra estuviera completa. Él todavía no iba a tomar ese derecho a ser el rey, a ser el Mesías para el pueblo de Israel. Él tenía que antes terminar con la misión que Dios le había encomendado. Antes debía pasar por el sufrimiento. Y ese persona o título divino que le da a Pedro al decir tú eres el Cristo, tú eres el Hijo de Dios, ¿sabe? No era ese título o esa posición del Señor Jesucristo, no era ajeno a la obra de la salvación. Él estaba concentrado en hacer la voluntad de su Padre. Entonces, dice allí en San Marcos también, en el capítulo 10, podemos buscar allí San Marcos capítulo 10 y versículo 45, porque allí se ve entonces también el propósito de Jesucristo al venir a este mundo. Dice Marcos 10:45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Qué maravillosa noticia tengo para compartir con usted. Si usted nunca ha conocido personalmente a Jesucristo, si usted realmente no entiende a cabalidad que Jesucristo es Dios mismo, que Él es el Salvador que Dios envió a este mundo, si usted todavía no ha reconocido que usted necesita la salvación, usted necesita ser rescatado, ser libertado de la esclavitud del pecado, y sabiendo que el pecado lleva una condenación eterna, la condenación del infierno. Pero Jesucristo dice que Él vino a dar su vida en rescate por muchos. Efectivamente, eso es lo que Él tenía que todavía cumplir como misión acá sobre esta tierra. En este momento no era la ocasión todavía para que Él fuera proclamado rey. Aunque sabe, dice allí en San Juan, capítulo 6, que también cuando las personas, muchos de ellos le veían hacer todos los milagros, las señales, ellos también pensaban, ¿no será este el que estábamos esperando? Pero realmente ellos no tenían un conocimiento claro de quién era Jesús. Como leíamos al comienzo, algunos dirían es Juan el Bautista, o es Elías, o es Jeremías, o algún otro profeta. Y dice allí, por ejemplo, en San Juan capítulo 6 y versículo 14, ¿no? Porque la gente veía los milagros, eran señales que nadie podía negar. Allí se estaba manifestando el poder de Dios en la persona de Jesucristo. Y el versículo 14 de San Juan 6 dice, aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Entonces, claro, no hay un entendimiento claro de quién es Jesucristo. Y dice versículo 15, pero entendiendo Jesús
que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Entonces había gente allí que impulsivamente decía, a lo mejor este es el profeta que esperábamos, a lo mejor es el rey que estábamos esperando, y le querían allí hacer rey. ¿Ya? Entonces ellos de alguna manera querían hacer una revuelta allí dentro de ese gobierno romano en el cual ellos estaban sometidos, y poner a Jesús allí como tal vez un revolucionario político e instaurarlo como rey. Por eso el Señor tuvo que escapar de ese entusiasmo de estas personas, ya que le querían allí a toda costa poner como rey en ese momento. Pero no era todavía el tiempo indicado para el Señor. Por eso él dice allí, volviendo a San Marcos capítulo 8, entonces seguimos allí con el relato. En el versículo 31 dice: y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Aquí entonces está el propósito de Dios, el plan de Dios, y el Señor tenía una misión todavía que cumplir. Todavía había que esperar para que Él fuera allí puesto como rey. Él necesitaba antes pasar por el sufrimiento. Era necesario, dice allí, que Jesucristo, el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, padeciera, sufriera allí los martirios, fuera despreciado, fuera desechado por los líderes religiosos allí de Israel, que eran los principales sacerdotes, los escribas. Era necesario que fuera muerto cuando Él fue crucificado allí en la cruz. Y era también necesario que Él resucitara de los muertos, porque allí Él iba a completar, a través de esa obra de salvación, Él iba a poder completar lo que era entonces el plan de Dios, el propósito de Dios, la salvación de la humanidad. El perdón de los pecados es solamente posible a través de la muerte de Cristo en la cruz, donde Él cargó con nuestros pecados, dice la palabra de Dios. Dice que Él no cometió pecado, pero que Él llevó sobre su cuerpo nuestros pecados allí cuando estaba colgado en ese madero. Él allí vivió la agonía hasta que Él entregó su vida. Él entregó su vida. Y dice también la palabra de Dios que Él fue sepultado, fue sacado de la cruz, fue llevado a una tumba. Y allí muchos pensarían que se había terminado lo que Jesús venía hablando y diciendo. Pero Él había anticipado en este pasaje y en otros más que era necesario y que Él iba a resucitar. Y así se cumplió. Al 3er día, dice la palabra de Dios, que esa tumba fue abierta. Había una gran roca puesta a la entrada de la tumba. Y Jesús salió de la tumba. Y Él después se manifestó vivo a muchos de los discípulos de la época. Muchos fueron testigos de que Él había resucitado. Así que Él les dice, es necesario. Allí entonces Él habla también de esa misión especial que Él tenía por delante. Así que, querido amigo, amiga, gracias a que Jesucristo cumplió con su misión en la tierra, en donde Él vivió una vida sin pecado, una vida intachable, una vida ejemplar, en donde Él dejó que le arrestaran, dejó entonces que le golpearan, Él permitió que le clavaran a una cruz. Él todo lo hizo por amor a nosotros. Él sabía que a través de su muerte Él estaba muriendo en el lugar suyo y mío. Él estaba ocupando el lugar que usted y yo merecemos a causa de nuestro pecado. Jesucristo murió por nosotros, pero gloria a Dios que Jesucristo vive. Él está allí en el cielo, a la diestra de Dios el Padre. Y sabe, Él le quiere salvar, Él le quiere perdonar, Él le quiere dar una vida con propósito y sentido.
Él quiere que usted entienda que Él es el único y verdadero Hijo de Dios, que Él es el Salvador que usted necesita, que usted necesita admitir delante de Dios que es pecador o que es una persona pecadora y que solamente Él le puede perdonar y salvar. Él hizo una obra completa en la cruz, no debemos agregarle nada, no debemos entonces nosotros hacer méritos para ganarnos el derecho a entrar al cielo. Todo es por la obra de Cristo en la cruz y nosotros no podemos agregarle nada. Solamente por la fe nosotros podemos apropiarnos de la salvación que Dios nos ofrece. Allí dicen en el Evangelio de San Juan capítulo 3 y versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sabe? Entonces la vida eterna, el perdón de sus pecados, el tener una vida después de la muerte, una vida para siempre en la presencia de Dios, no depende de nuestras obras, no depende de nuestra religiosidad, sino que depende de la fe que yo he puesto, la confianza que yo puse un día en Jesucristo como mi Salvador personal. Usted necesita lo mismo, así como Pedro entendió que Jesucristo era el Hijo de Dios, que Él era el Mesías, tú eres el Cristo. Usted también puede hoy decir, Señor, yo creo que tú eres el Hijo de Dios, yo creo que tú eres el Salvador y yo te recibo, yo te acepto en mi vida como mi Salvador personal. ¿Sabe? También es interesante que en este relato se ve también aquí a Pedro, que le empieza a reconvenir. Dice, versículo 32, esto les decía claramente, así que allí había un anuncio claro, no había nada entonces oculto para los discípulos. Ellos entendieron de lo que les estaba hablando. Por lo tanto, dice ahí versículo 32, entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. ¿De qué manera comenzó a reconvenirle? Bueno, allí si vamos al pasaje de Mateo que trata de este mismo caso, en el versículo 22 dice lo siguiente, entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero ¿sabe qué era esto? Era un ataque directo de Satanás, era una tentación, así como Satanás le había tentado a Jesús cuando estaba en el desierto. Y el mismo Satanás le había dicho, cuando le llevó allí sobre un monte y le mostró los reinos de la tierra, le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Sabe que el ofrecimiento de Satanás tan engañado estaba o está él realmente, que el Señor no necesitaba que se lo entregara a Satanás mismo? El Señor un día va a tomar posesión de todos los reinos de este mundo. Él va a gobernar personalmente sobre esta humanidad. Es lo que la Biblia habla allí como el reino de Cristo durante 1000 años. Pero Él estaba siendo tentado para tomar lo que le correspondía, pero sin pasar por el sufrimiento de la cruz. Y así entonces tener que, o de esa manera, librarse del sufrimiento de la cruz. Pero ¿qué le dijo Jesús? Dice allí versículo 33, pero Él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo, quítate de delante de mí, Satanás, porque no ponen la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y allí está entonces cómo el Señor le reprendió a Pedro, porque había un ataque directo allí al propósito de Dios, a la misión que Jesucristo todavía tenía que cumplir en esta tierra. Él le reprendió, y entonces él allí, en ese momento, fue utilizado por Satanás mismo para tentar al Señor, y para que él sintiera compasión de sí mismo, y no tuviera que llegar al momento de la cruz. Satanás quería a toda costa evitar eso, porque él sabía que si Jesús llegaba a la cruz, a pagar allí en la cruz por los pecados de la humanidad, estaba también el Señor firmando la sentencia sobre el mismo Satanás
y los demonios. Y cuando Jesucristo resucitó, Él venció el pecado, venció la muerte y venció a Satanás mismo. Satanás ya tiene su sentencia. Él va a estar allí en ese lago de fuego y azufre, que es allí el infierno, un lago de fuego y azufre. Pero, ¿sabe? El Señor le quiere salvar. Jesucristo es el Salvador. Él es el Hijo de Dios. Él le quiere perdonar y limpiarle de todos sus pecados. Usted ahora puede recibirla en su corazón. Si nunca le pidió perdón a Jesús por sus pecados, si ahora usted cree que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Él es quien le puede perdonar y salvar de todos sus pecados, yo le invito allí donde está a orar a Dios. Pídale al Señor de todo corazón que le salve, que le perdone sus pecados. Le puedo guiar en una sencilla oración y dígale así: Señor, perdóname de todos mis pecados, límpiame, Señor. Yo reconozco que tú eres el Hijo de Dios. Yo creo que tú pagaste en la cruz por mis pecados y yo te recibo como mi Salvador personal. Muy bien, y también damos gracias a Dios porque nosotros podemos responder a esa pregunta: ¿quién es Jesús? ¿Quién dices que es Jesús para tu vida? Gracias a Dios porque yo puedo decir: Jesucristo es mi Salvador. Él me perdonó, Él me limpió, Él me dio vida eterna. Y espero que esa sea tu respuesta también a contar de hoy. Que Dios te bendiga.